Bien, pues vamos a dar comienzo a la rueda de prensa. Quiero tratar dos temas. El primero de ellos versa sobre una cuestión sobre la que llevamos hablando mucho tiempo. Y llevamos hablando mucho tiempo porque el tema lo requiere. Lo requiere, el tema lo precisa, y es de tal importancia que lo podríamos calificar como el proyecto más importante de la historia de Melilla en cuanto a inversiones públicas se refiere. Estoy hablando del proyecto de ampliación del puerto, con una inversión pública prevista de 293 millones de euros, que era un trabajo que el presidente Imbroda lleva detrás de él muchos años y que el año pasado consiguió incluir la partida nominativa correspondiente en los presupuestos generales del Estado del año 2018, gracias a su buena sintonía con el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, con su buena sintonía con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y con su gran sintonía con el ministro de Fomento. Y gracias a ese esfuerzo del presidente Imbroda y gracias a la sensibilidad del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de España del Partido Popular, Melilla contaba en los presupuestos generales del Estado y cuenta en los presupuestos generales del Estado del año 2018 con esa partida para poder firmar el correspondiente convenio que hiciera posible la financiación del proyecto de ampliación del puerto. Comparezco ante los medios porque lo dicho hasta ahora de todos es sabido, porque lo hemos comentado en alguna ocasión. Pero lo que no habíamos contado y conocemos desde hace muy poco es que el Gobierno del Partido Socialista, en su borrador de presupuestos generales del Estado para el año 2019, eliminó la partida para la construcción del proyecto de ampliación del puerto. Y esto es algo muy grave, porque estamos hablando, como he comentado al principio de mi intervención, del proyecto más importante de la historia de Melilla, de 293 millones de euros que venían para Melilla, de una inversión que iba a generar empleo tanto directo e indirecto durante la construcción de la obra, pero también iba a generar empleo después de la obra, que iba a posibilitar más capacidad de generación de actividad económica en nuestra ciudad, que iba a posibilitar el traslado de empresas molestas insalubres del centro de nuestra ciudad a esa futura ampliación del puerto. En definitiva, de una de las piedras angulares básicas para el desarrollo de la Melilla del siglo XXI. Perdón. Pues bien, como apunto, el Gobierno del Partido Socialista, en su borrador de presupuestos generales del Estado del año 2019, no contempla ninguna partida para el proyecto de ampliación del puerto de Melilla. Que esto lo haga el Gobierno socialista no nos sorprende, porque el Gobierno socialista es capaz de hacer cualquier cosa con tal de satisfacer a los partidos que le sustentan, con tal de satisfacer a los independentistas, con tal de satisfacer a los proetarras,
con tal de satisfacer a esos partidos que le están apoyando actualmente en su gobierno. Y el señor Sánchez y los señores del Partido Socialista, ¿qué pretendían hacer con este dinero? ¿Llevárselo a Cataluña? ¿El dinero de los melillenses? ¿Llevárselo a Cataluña? ¿Llevárselo al País Vasco? ¿Qué pretendía hacer el señor Sánchez? Afortunadamente no va a haber presupuestos. Afortunadamente no va a haber presupuestos y los presupuestos para el 2019 serán los prorrogados de este año 2018. Por tanto, esa partida continuará. Por tanto, desde el Partido Popular vamos a seguir insistiendo en la necesidad de firmar este convenio. Este es el convenio de colaboración que hay preparado desde mayo de este año, desde antes de que se llevase a cabo la moción de censura. Está consensuado este convenio con los técnicos de Puertos del Estado y les digo que el pasado lunes tuve la oportunidad de hablar personalmente con la presidenta de Puertos del Estado en la reunión del Fondo de Compensación Interportuaria celebrada en Valencia, y tuve la ocasión de insistirle en la necesidad de la firma de este convenio y que este convenio se puede firmar ya porque hay partida presupuestaria en este año 2018. Y la presidenta de Puertos del Estado es consciente de la importancia que tiene este proyecto para Melilla, ya no solo para el puerto de Melilla, sino para la ciudad de Melilla. Y por eso, desde el principio, la presidenta de Puertos del Estado ha apoyado y está apoyando este proyecto. Lamentablemente, ese apoyo no tiene respuesta en el Ministerio de Fomento. Desde el Partido Popular pedimos al Ministerio de Fomento, pedimos al Gobierno de España que firme de una vez por todas este convenio de colaboración. Este convenio que supone 293 millones de euros para los melillenses. Este convenio que supone empleo para cientos y cientos de melillenses. Este convenio que supone expectativas de futuro para cientos y cientos de melillenses. El Gobierno socialista ha intentado cargárselo, pero está a tiempo de rectificar. Está a tiempo el Gobierno socialista de rectificar lo que pretendía hacer, eliminando de sus presupuestos el proyecto de ampliación del puerto. Y está a tiempo de rectificar firmando de manera inmediata este proyecto. Es lamentable, continúo, es lamentable la posición de los señores del Partido Socialista en Melilla. Es lamentable. Lo de la delegada del Gobierno no tiene nombre. El proyecto más importante de la historia de Melilla está para firmarse y la delegada del Gobierno mirando para otro lado y diciendo auténticas sandeces, vinculando la firma de este convenio con la declaración de impacto ambiental. Y no tiene absolutamente nada que ver. Y los presupuestos generales del Estado del año 2018 son una buena prueba de ello. Si tuviese algo que ver, en los presupuestos generales del Estado del año 2018 no podría aparecer ni un céntimo de euro para el proyecto de ampliación del puerto, porque esa declaración de impacto ambiental aún no estaba aprobada. Si aparece esa partida en los presupuestos generales del año 2018 es porque no tiene absolutamente nada que ver ese convenio con la declaración de impacto ambiental. Por tanto, lamentable que dos melillenses, como la secretaria general del Partido Socialista, la señora Rojas, y la señora delegada del Gobierno, que dos melillenses traicionen de esta manera al conjunto de melillenses y a la ciudad de Melilla. Es incomprensible. Sobre esta cuestión, ¿quieren
comentar algo? ¿Pasamos a otro tema? Sí, pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema que también está de actualidad porque llevamos varios días hablando de ello y muchos más días que debemos hablar de ello porque es un tema gravísimo el que se produjo en el año 2008 en la ciudad de Melilla. Y lo que se produjo en el año 2008 en la ciudad de Melilla fue un atentado contra el Estado de Derecho. En el Estado de Derecho, en la democracia, uno de los bienes más sagrados es la voluntad del pueblo. Es en lo que se basa cualquier democracia. La voluntad del conjunto de los ciudadanos, que se manifiesta a través de su voto cuando hay unas elecciones. Eso es el pilar fundamental de cualquier democracia y de cualquier Estado de Derecho. Que el pueblo decida quiénes quieren que sean sus representantes, qué proyectos quieren para su país, y eso se manifiesta a través del voto. Por tanto, sin voto no hay democracia. Pues bien, lo que hicieron los señores de CPM y de PSOE fue precisamente un atentado a nuestro sistema democrático, un atentado a la democracia española, un atentado que cometieron queriendo vulnerar, cambiar la voluntad del pueblo de Melilla. Y estuvieron a punto de conseguirlo con ese engaño masivo que llevaron a cabo a miles y miles de melillenses. Después de todos estos años, ha habido ya un fallo judicial en el que el relato de hechos probados demuestra que la denuncia que interpuso el Partido Popular en su día pues era correcta, que lo que denunciábamos sobre hechos que sucedieron en el año 2008 en esas elecciones era cierto, y esos hechos probados son realmente escalofriantes. Uno no puede llegar a imaginar cómo se puede llegar a ese límite de engaño a tantos y tantos melillenses necesitados de un trabajo. Es increíble cómo se puede llegar a esa situación. Y los señores del Partido Socialista y de Coalición por Melilla lo lograron. Pero ya está la sentencia. Y desde el Partido Popular, como ya dijo nuestro presidente Imbroda, hacemos lo que siempre hemos hecho con las resoluciones judiciales: respetarlas y acatarlas. Muy al contrario de lo que hacen otros. Se callan cuando son sentencias favorables y critican e insultan a los jueces y magistrados cuando no les son favorables. Lo que lleva haciendo el señor Aberchán durante estos días es propio de una persona que no cree en nuestra democracia, que no cree en nuestro Estado de Derecho y que es una persona que se sitúa fuera de nuestro sistema. Una persona que insulta al Poder Judicial cuando emite una resolución judicial que no le es favorable, que no acata las resoluciones judiciales, que arremete contra el Poder Judicial, es una persona indigna. Es una persona que se sitúa, como digo, fuera de nuestro sistema. Y una vez más, el señor Aberchán da muestra de estar fuera de nuestro sistema. Piensa que está en una república bananera, que aquí cada uno hace lo que le dé la gana, y no es cierto. Los poderes
del Estado están muy bien delimitados. El Poder Judicial es un poder independiente. Los jueces y magistrados son independientes y emiten sus resoluciones judiciales conforme a derecho. Y les voy a poner un ejemplo de lo que hace el señor Aberchán y que muestra que se encuentra fuera de nuestro sistema y que critica de manera totalmente partidaria al Poder Judicial cuando le viene en gana. Les voy a mostrar una sentencia de 7 de marzo del año 2016. En esta sentencia se condena al señor Aberchán, se condena penalmente al señor Aberchán a 2 años de multa por un delito continuado de calumnias hacia mi persona y se le condena por una cantidad de una multa de 8.640 euros. A esta multa habría que sumarle 18.000 euros de responsabilidad civil que tenía que pagarme a mí por ese delito continuado de calumnias. Y esta sentencia, que fue puesta hasta en 2 ocasiones por el juzgado de lo penal de Melilla, fue recurrida y el señor Aberchán fue absuelto no por no haber cometido el delito, que el delito lo había cometido, sino por prescripción del delito. Pese a que el juzgado de instrucción no contempló la prescripción del delito, dijo que no existía prescripción de delito, el juzgado de lo penal hasta en 2 ocasiones dijo que no había prescripción del delito, la audiencia provincial estimó esa prescripción y absolvieron al señor Aberchán. Si no llega a ser por esa absolución de la audiencia provincial al señor Aberchán, el señor Aberchán ahora mismo estaría camino de la cárcel. Camino de la cárcel. Magistrados de la audiencia provincial que absolvieron al señor Aberchán, los mismos magistrados de la audiencia provincial que han condenado ahora al señor Aberchán. El señor Aberchán hace 2 años no dijo absolutamente nada. Para el señor Aberchán, los magistrados de la audiencia provincial pues eran magistrados honestos dentro de una toga, como lo calificó hace unos días. Hace unos días el señor Aberchán dijo que debajo de las togas no siempre hay personas honestas. Pues bien, para el señor Aberchán, en el año 2016, estos mismos magistrados que lo han condenado sí eran personas honestas debajo de una toga. Y a los 2 años, como lo han condenado, ahora esos mismos magistrados, los mismos, para el señor Aberchán no son personas honestas debajo de una toga. El señor Aberchán demuestra, con lo que acabo de enseñar y de explicar, que es un ciudadano que se sitúa fuera de nuestro sistema democrático, que no le tiene el más mínimo respeto a los jueces y magistrados, que no le tiene el más mínimo respeto al Poder Judicial, que no le tiene el más mínimo respeto a nadie, absolutamente a nadie. Y como dijo el presidente Imbroda, el señor Aberchán está condenado por méritos propios. Por méritos propios. Y desde el Partido Popular, como ya dijo en el día de ayer nuestro presidente, continuaremos con este proceso, recurriremos porque estamos convencidos que ha existido, al margen de los delitos por los que se le ha condenado, ha existido un delito de asociación ilícita. Y por eso
vamos a recurrir esta sentencia. Y la vamos a recurrir porque son los propios de CPM, con el señor Aberchán a la cabeza, y del Partido Socialista, con la señora Rojas a la cabeza, los que nos han invitado a recurrir. Nos han invitado a recurrir arremetiendo contra el propio Partido Popular, culpándole de que se haya producido ese fallo. Y, pues, poniendo de manifiesto sospechas sobre uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, que es el poder judicial. Y, por tanto, desde el Partido Popular, como creemos en nuestro Estado de Derecho, como confiamos plenamente en el poder judicial y en la independencia de jueces y magistrados, vamos a recurrir la sentencia porque estamos convencidos que ha existido asociación ilícita al margen de los delitos por los que han sido condenados dirigentes del Partido Socialista y de Coalición por Melilla. Y termino diciendo que al margen de las responsabilidades penales que se están dirimiendo en los tribunales de justicia, que es donde se debe dirimir, al margen de estas responsabilidades penales hay responsabilidades políticas. ¿Cómo que no? Es que hay responsabilidades políticas. Es que los hechos probados recogidos en la sentencia son de tal gravedad que debe haber responsabilidades políticas. ¿Cómo es que el delegado del Gobierno de aquel entonces no se enteraba de lo que estaba sucediendo en su delegación? ¿Cómo es que no se enteraba? Una cosa es que no haya responsabilidades penales, pero responsabilidades políticas sí. Es que una persona que no se entere de esos hechos tan graves que están sucediendo en sus ámbitos de responsabilidad, nunca jamás puede ocupar un cargo público. Nunca jamás puede manejar fondos públicos. Ni el exdelegado del Gobierno, ni el resto de compañeros que han sido absueltos porque se ha estimado que no hay responsabilidades penales, pero responsabilidades políticas claro que hay. Claro que hay. Y estos partidos políticos, pues, en vez de depurar esas responsabilidades políticas, arremeten contra los jueces y magistrados. Desde luego, una postura totalmente incongruente porque ellos piden para otros algo que no se aplican ellos mismos. Cuando hay una causa abierta contra un dirigente del Partido Popular, piden inmediatamente su cese o dimisión, simplemente con que haya una causa abierta. Aquí que hay ya condena recogida en un fallo judicial, pues no asumen responsabilidades. Esa es la congruencia en la que suele caer el Partido Socialista. Esa es la congruencia del Partido Socialista, ¿no? El sentido común, la sensatez, esa es la que demuestra. Es decir, congruencia, cero. Sentido común, cero. Y ejemplaridad, cero. Partido Socialista y Coalición por Melilla. Yo quedo a su entera disposición por si quieren formular alguna pregunta. Cuando se habla de esa responsabilidad política que se exige al Partido Socialista, concretamente ¿de qué se habla? Porque ni los absueltos ni los condenados del Partido Socialista se encuentran en activo en vida política ni en cargo público a día de hoy. Responsabilidad política es que asuman de que se equivocaron. Eso es adoptar responsabilidades políticas. Y adoptar responsabilidades políticas es que dentro de unos meses tenemos elecciones. Yo espero que ni por asomo estas personas que han estado dentro de este proceso, aunque hayan sido absueltas desde el punto de vista penal, ni que aparezcan en una lista electoral, porque, como digo, responsabilidades políticas las hay.
Bueno, el caso de María Antonia Larguín, hay un recurso presentado, las listas aún no se han realizado, quedan todavía muchos meses y cuando llegue el momento, pues se hablará de una cuestión que ahora mismo pues no toca. ¿Le parece que Coalición por Melilla Definitiva haya apoyado que Mustafa Berchan siga al frente del partido y el grupo parlamentario? Pues es otro de los disparates de un partido político que está fuera de nuestro sistema. El CPM es un partido antisistema similar a los que hay por el resto de nuestro país. Es un partido que no respeta las reglas de juego y que incluso se atreve a anunciar que una persona a la que se le ha condenado por 2 años de cárcel, pues dice que lo va a presentar de número 1 en sus listas. Ese es el nivel que tiene Coalición por Melilla sobre la percepción de las reglas de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho, en el que a un condenado a 2 años de prisión por unos hechos tan graves como estos, pues lo ponga de número 1 en las listas. ¿Los servicios jurídicos del PP tienen claro ya si Mustafa Berchan legalmente puede presentarse a las elecciones y si se presenta, tienen previsto tomar alguna medida? Bueno, el que se presente o no es una decisión, por un lado, que le compete al partido político, la decisión de presentarse, y, por otro lado, el que pueda presentarse o no, hay interpretaciones jurídicas que se están dando a lo largo de estos días. El propio abogado de Coalición por Melilla ha llevado a cabo una determinada interpretación jurídica acerca de si se puede presentar o no. En cualquier caso, deberá ser la propia Junta Electoral Central la que determine si una persona, la que concurre estas circunstancias, como las que concurren en el señor Berchan, es una persona que pueda presentarse a unas elecciones o no, es decir, que sea una persona elegible o no. Y eso es una decisión que compete a la propia Junta Electoral Central. Y bueno, habrá que esperar a que llegue su momento para ver si se puede presentar o no. Nosotros tenemos serias dudas de que incluso pueda continuar con su acta de diputado. Una persona que está condenada a 2 años de cárcel, ¿cómo va a representar a los ciudadanos? Pero en cualquier caso, es un tema de interpretación jurídica que pues, habrá que esperar a que se tome la decisión por el órgano competente, en este caso en la propia Junta Electoral Central.